Hola, ¿qué tal amigos de Universo Cultural? Estamos aquí en... Pues déjenme preguntar dónde estamos. Estamos aquí en la exposición de cerámica. Ahorita les investigo el lugar. Pero tenemos aquí pues varias piezas de cerámica muy hermosas. Miren nada más qué chulada. Está hermosísimo esto. Miren, hermoso. Miren aquí esto. Pues estamos en la Ciudad de México. Miren nada más esta cerámica. Barro y cerámica en México, poéticas del utilitario, de Banamex. Aquí estamos. Y creo que me metí por la parte de atrás. déjenme ir por acá. Entonces, listo, vamos a empezar aquí. El origen, la cerámica indígena. Ahí está. Tenemos aquí platos prehispánicos, plato ceremonial, plato ceremonial de 1960. Maya, este es maya, este es náhuatl, estos son mixtecos. Por acá tenemos patajo prehispánico purepecha, estos dos de 1980, este es de 1920. Popoluca. Acá tenemos más, cajete ceremonial prehispánico mexica, molcajete ceremonial prehispánico. Y estos son plato ceremonial 1970 Raramuri, cajete de 2003 Nahua, cajete ceremonial de 1950. Bueno, si gusta podemos comenzar. Sí. Hola, buenas Hola, tardes. me dijeron que sí podía grabar en Sí, vivo. sí, nada más voy a dar una vista guiada si quiere incluirse. Es gratis la visita guiada, Sí. dice. Entonces podría grabarla también. No, al menos ¿No? no. ¿A usted? Bueno, nada más a los platos. Sí. Digo, a la cerámica. Ok. Bueno, ¿Sí se puede tomar fotos? Sí, solamente sin flash y sin pasar las líneas blancas. Sí. Pues bueno, les doy la bienvenida al Palacio de Iturbide. Mi nombre es María Fernanda. Les voy a dar la visita en la exhibición de barro y cerámica en México, Poéticas del Utilitario. Esta exhibición reúne más de 700 piezas en torno al barro y la cerámica. Aquí tuvimos dos curadores, Ana Malet y Juan Coronel. Y toda la exhibición está acomodada de tal manera que podamos tener sus dos visiones. Por un lado, la visión de Ana Elena Malet, que bueno, va un poco más en torno al diseño, al arte contemporáneo, y la de Juan Coronel, que bueno, va un poco más respecto a el arte prehispánico, el nuevo hispano, diferentes culturas, ¿no? Y lo que se busca es hacer como estas dos visiones que sean dos caminos complementarios, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, dentro de los espacios, dentro de los módulos, pues tenemos comparaciones un poco, ya sea atemporales o como con diferentes civilizaciones. Por ejemplo, de este lado, en la parte de arte prehispánico, donde se nos narra un poquito sobre el origen del barro, ¿no? En nuestro país. Puntualmente las piezas más antiguas que se encuentran de barro se encontraron en el Valle de Tehuacán, mi pueblo, 1400 años antes de nuestra era. Y desde ahí pues se fue proliferando precisamente alrededor de México, pero bueno, no es la única civilización o cultura que ha tenido trabajos en barro, ¿no? Y justo aquí lo que podemos ver, por ejemplo, son estas comparaciones. Los cajetes de época prehispánica, pues como el día de hoy con cajetes contemporáneos o del siglo pasado, pues siguen pues presentando similitudes, ¿no? O por ejemplo, de este lado, este otro cajete, que tiene como esta cuadrícula, pues sí, Impresas. Impresa, pues también vemos de este lado este otro, sí, como cajete similar con estos mismos patrones, ¿no? Sí. Y cómo se va repitiendo. Por ejemplo, los silbatos, ¿no? Que tenemos silbatos de época prehispánica y silbatos de arte popular. Uno pensaría que a lo mejor son una invención un poco más contemporánea, pero bueno, podemos ver que también son piezas que se siguen repitiendo, ¿no? Sí. Y pues también para hablar de ciertas tradiciones o formas de vida
de las civilizaciones antiguas, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos estas piezas, sí, estas son chinas, es porcelana Estas son china, figuras totonacas, sí, antropomorfas pero me parece muy femeninas. interesante porque Están es una hermosas pieza estas, del siglo mira nada XVIII, más. pero pues parecería moderna, ¿no? O sea, realmente eh, Este es de Nayarit. es lo interesante de esta exhibición que presenta como estos descubrimientos, estos hallazgos, ¿no? Pues bueno, en México tenemos también muchas piezas de exportación china, gracias al ganado de China. Este también es totonaca auténtica. Que viajaba de Mira Vaticano nada más. año con año, ¿no? Y pues se traían diferentes bienes, entre ellas la porcelana. Y bueno, esto gustó tanto a las personas de la época novohispana a tal punto que se empezaron a hacer talaveras y pues piezas también de exportación, es decir, eran piezas de porcelana que se fabricaban en China, en la fábrica Chintechen, luego se llevaban en blanco a Cantón y ahí se decoraban, pero con elementos novohispanos, ¿no? Entonces, Los colores. sí, o con diseños, por ejemplo, escudos de las familias novohispanas, ¿no? Ok. O sea, elementos propios ya de este territorio, pero Sí. hechos en China y luego se Se traían de traían nuevo. acá. Y pues también la porcelana china influenció mucho en la talavera, como lo vamos a ver de este lado. Sí. Sí. Justo Y de España. ajá, Enrique Luis Ventosa fue un artista catalán que llega a nuestro país en el siglo XX. Se establece en Puebla precisamente con la familia Uriarte. Esta familia precisamente se le reconoce pues el trabajo de Talavera. Y pues bueno, la talavera o la mayólica, en sí la técnica es mayólica, pero el diseño se le llama talavera, que es justo esta combinación de blanco y azul, ¿no? Esta es una tecnología, un vidriado que viene de España, pero particularmente de la zona andaluza, donde había ocupación árabe. Vamos a ver de este lado. Anteriormente, en las civilizaciones prehispánicas, antes de los españoles, piezas que son piezas que se modelan a mano, tienen una sola cocción. Luego, para darle ese brillo, lo que hacen es pulirla justo con ya sea desde estopa, madera, piedras de cuarzo, de pirita, obsidiana, ¿no? Y entre más fricción haya en la pieza, más brillo va a tener. Con la llegada de los españoles tenemos el vitrificado, que es justo la pieza que está al lado. Y el vitrificado son esos colores y este barniz, básicamente, que recubre la pieza. Este tipo de piezas ya tienen dos cocciones, una para cocer el barro y otra para cocer el vitrificado. Y el vitrificado pues viene de óxidos. Por ejemplo, el blanco de la talavera es una combinación de estaño y de plomo, y el azul es óxido de cobalto. Es un poco complicado, por ejemplo, encontrar colores de estos materiales, porque por lo general son cocidos a bajas temperaturas, es decir, temperaturas de 800 a 1200. Y por ejemplo, para el rojo es difícil porque se necesita una temperatura muy alta para fundir el óxido de cobre que muchas veces se ocupa, aunque bueno, ahorita ya hay otros descubrimientos en los que podemos tener vitrificados rojos. Ya se considera patrimonio la talavera, ¿no? Tengo entendido. Me parece que es la técnica. No sé si la técnica o en sí todo en conjunto, pero parece que sí. Estos son más burdos y es Sí. otra. Todas estas son unas piezas que se denominan cuadrillas de aire o del mal de aire. Ajá. Y son muy interesantes porque provienen de influencia mesoamericana, y pues precisamente se pensaba que cuando una persona se enfermaba era porque tenía un desbalance en los aires negativos y positivos del cuerpo. Entonces lo que se hacía era hacer estas figuras de barro y luego las personas enfermas se limpiaban con las figuras. Cuando terminaban las depositaban en una canasta con alimentos, como una ofrenda que ponían cerca de un hormiguero. Las hormigas se creían que llevaban el aire negativo de regreso al inframundo y las personas se curaban, ¿no? Aquí tenemos dos cuadrillas, una del siglo XVIII, que es la que tiene menos color, y la del siglo XIX, la del siglo XX, que es de la familia Soteno, que es una familia que trabaja el barro en Metepec
ya tienen 4 generaciones trabajando el barro y pues al día de hoy siguen con este mismo trabajo, ¿no? Y pues bueno, tenemos estas comparaciones de cómo piezas que provienen de tradición mesoamericana luego también se siguen representando en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y pues bueno, en la parte de atrás los tibores también que venían de influencia china y que se siguen representando también en la época novohispana, ya por ejemplo con estas tapaderas metálicas, con cerradura, ¿no? Y estos en particular se ocupaban para guardar especies aromáticas como chocolate, la canela, la vainilla, entre otras cosas. Eso que me comenta de esto me hace recordar, claro, no utilizan figurillas, sino utilizan, por ejemplo, que te limpien con hierbas o con un huevo para remover las energías negativas y quitar enfermedades. Sí, sí, se proviene más o menos de esa... Tienen cierta relación. Gracias. Sí. Y pues bueno, a este lado tenemos estas 4 piezas que también son muy interesantes. Porque son igual piezas de cerámica mayólica hechos en Guanajuato, en Hidalgo, en Dolores Hidalgo. Y pues bueno, lo interesante es que son del taller del cura Miguel Hidalgo. Él precisamente tiene este taller de cerámica, también tiene un taller de tabaco y otro de vino. Y lo interesante de estos platones es que utiliza, o más bien trabaja en conjunto con personas indígenas otomís para hacer los diseños, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de platones ya con un diseño propio, ¿no? Ya no son solamente, bueno, más bien ya no tienen esas influencias chinas, ¿no? Orientales, árabes o incluso españolas, sino que ya estamos hablando de un diseño que está pensado para ser identitario, ¿no? Y son piezas difíciles de rastrear porque, bueno, no es como que tengan el nombre del taller, del artista. Se pensaban pues para reproducir y venderlas, pero pues ese es el trabajo interesante que hace Andalina Malet de poder rastrear estas piezas y presentarlas al día de hoy, ¿no? Es interesante todos esos procesos que usted nos está explicando sobre pues las distintas cerámicas, ¿no? Desde las prehispánicas que utilizaban nuestras distintas culturas mesoamericanas y también, digamos, hablar de, por ejemplo, de la cerámica china, que en un momento dado fueron tecnologías distintas, acabados distintos, y se ven todos esos procesos de cambios o de crecimiento a través del tiempo, ¿no? Yo esta no lo conocía del taller de Hidalgo es interesante. De hecho, muy característico. Vaya, ahorita que los estoy viendo, vaya, sería pues no hay nada como lo original. Vaya, con eso digo todo. El volverlos a reproducir, pues no, sí, claro. no estaría. Bueno, ya continúa, perdón. Sí, bueno, justo esto que la exhibición trata de un comentario que no viene al caso. Estas 3 figuras, junto con otra que no está aquí, eran parte de la decoración de cuando yo era niña, que tenía mi mamá en aquellos años. Yo cumplo 57 años, ya han pasado mañana, y estas figuras ahí las tenía en la mesa de centro. Cuando era niña, eran parte de la decoración en aquel entonces. No, pues se usaba. Y yo vivo en Nuevo Laredo, o sea, yo creo que mis papás vinieron en alguna Puebla o algún lugar y se las llevaron de aquí del centro, se las llevaron para allá. Sí, pues justo, por ejemplo, estos perritos están inspirados en una serie que hace una fábrica inglesa y que se llaman Champion Dogs. Esta fábrica hizo una serie con varios perritos. Luego Loza Fina mexicana, Lofisa, hace su reinterpretación de esta serie de los Champion Dogs. Y luego Cerámica de Cuernavaca hace igual una serie de perros campeones, ya con algunas modificaciones como en el color, incluyendo otras razas, ¿no? Y pues sí, creo que la que ha tenido piezas así en su casa porque sí eran parte de la decoración. Yo creo que hubo una temporada en donde fue tal el éxito de que las produjeron ahora sí, pues por mayoreo para... ¿Cómo les llegaron hasta mi casa? Hasta Laredo, o sea, sí, porque conozco varias
varias personas o varias Todavía familias las que alcancé yo a ver que todavía tenían en sus salas esas figuras. Claro, no las mismas, pero sí de perritos en distintas posiciones y nosotros todo eran con el esas mismo acabado. y otra, como Ujú, tipo Poppy. ujú. Sí, sí. Increíble. Pues justo ese proceso ya de que vemos de las fábricas en el siglo XIX, siglo XX, en ese momento había mucha exportación de piezas inglesas, francesas, alemanas, y lo que se buscaba aquí era tener pues producción local, ¿no? Sí, Es decir, claro. cómo abaratar los costos, Como la pero lana tener la cazadora misma y- calidad, ¿no? Y pues bueno, empezaron a hacer diferentes talleres como cerámica de Cuernavaca, Ánfora, Lofisa, la fábrica del Niño Perdido, cerámica Santanita. Y pues bueno, de esos talleres tenemos ya la reproducción de precisamente por eso los perritos se proliferaron tanto, ¿no? Y Y pues hay bueno, personas que coleccionan inclusive cerámica, vaya, teteras y de distintas formas, sí, sí. sí, o por ejemplo, no sé si ustedes en su casa tienen como una vajilla para Ay, yo eventos todavía tengo la especiales María, y mi Ándale. la de todos mamá. los días, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. yo Genial. todavía conservo la mía. Y eso ya es como, bueno, yo cada que hago la visita pues pregunto y es creo que ya típico en las casas Ujú. mexicanas tener eso, una vajilla de eventos especiales que está exhibida casi no tocamos, salvo en Año Nuevo, cumpleaños, algo, y la que es de todos los días que a lo mejor ya está despostillada, descolorida, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, de las fábricas, la gran mayoría cerraron sus puertas en los 80s debido a que se empezaron a exportar muchas losas chinas de menor Mm. calidad pero también menor precio y la única que ha sobrevivido hasta el día de hoy es Ánfora precisamente. Y era muy común en ese entonces que cuando una fábrica cerraba, otra fábrica comprara los moldes o los insumos, ¿no? Diseños. Ajá. Por ejemplo, este jarrón de aquí es del niño perdido en blanco y este de Stanford vemos que presentan un diseño muy similar y esto es porque cuando el niño perdido cierra, Ánfora compra sus diseños, ¿no? Y en la parte de atrás pues ya tenemos otro jarrón igual muy similar, pero con las facciones más, más gordas. Y eso es porque el molde también se iba desgastando. Por eso lo vemos así, no tan claro. Wow. Voy a tomar, voy a regresar a tomar estas que me faltaron hace ratito. Ahí está. Miren esta chulada. En los Ahí voy. años 30, 50, empieza a haber como un boom por el turismo y en regiones como Jalisco, Guerrero, Oaxaca, se empiezan a hacer una producción que son para un gusto extranjero. Si ya no están pensadas para los mexicanos, sino para qué podría gustar a los turistas que vienen a vernos, ¿no? Por ejemplo, representando paisajes estereotipados, ¿no? O ocupando elementos de arte popular. Por ejemplo, estas dos piezas, también por acá, pues tienen una leyenda como recuerdo de la señora Eva Zambrano de López Mateos de Jalisco, de Tlaquepaque, Jalisco, ¿no? Que es esta leyenda que está aquí escrita, ¿no? Y bueno, es muy interesante ya como hacer piezas por comisión para cierto grupo poblacional. O esto, por ejemplo, estos decoraciones blancas, no sé si alcanzan a distinguir que no es un blanco, sino que son como una cuadrícula. Sí. A esto se le llama petatillo y es una forma también de pintar las piezas. Sí. O estas de aquí bueno, estas en particular de Cerámica Jiménez de Oaxaca. A mí, sí, a mí me gustan mucho justo como por la forma que tienen de hacer las decoraciones, ¿no? Que también era un poco jugar con esta fantasía de un pasado prehispánico y, y pues exotizarlo un poco, modificarlo para que sea más llamativo, como este juego de café de cerámica de Monte Albán, que justo tiene como estos glifos un poco zapotecas, que realmente como vimos al inicio pues no eran así las cosas prehispánicas, pero se juegan con esta idea para pues este público extranjero. Y pasamos. Es más clásica, este sí lo veo muchas veces. Sí. Incluso en las ferias llevaban algo así que vendían cerámicas. Sí, estas de las pocas piezas de Ian Otto, ya que él era un poco más, creo que era un geólogo,
entonces se dedicaba más a investigar justo las piedras, ¿no? Las canteras de producción de cerámica, pero es poca la producción que él tiene porque él investigaba más que producía. Entonces es interesante tener esta pieza hoy como referencia. Y bueno, ya llegamos a la cerámica de alta temperatura. En los años 50 se empiezan a establecer talleres con hornos de alta temperatura que alcanzaban hasta los 3000 grados precisamente. Y pues bueno, esta vajilla en particular es de Jorge Wilmot, un artista de Monterrey. Él viajó a diferentes lugares, a Suiza, a Japón, y luego regresa a México y se establece en Jalisco. Y crea su propio taller. Y junto con Ken Edward establecen, bueno, a ellos no se les atribuye el primer horno de alta temperatura en México, ahí en Jalisco. Y bueno, Ken Edward era un artista de Kansas, estadounidense, que se establece ahí en Jalisco, crea su taller El Palomar. Y pues bueno, junto con artesanos de la zona, empiezan a hacer este tipo de piezas, que no son piezas que ellos hacen, es en colaboración con artesanos locales, y lo que hacen es firmar ellos también sus diseños, ¿no? Esto para darle reconocimiento al artesano y que no, pues no apropiarse del trabajo, más bien trabajar en conjunto, que a veces es una forma muy linda también de trabajar. Y de aquí pues pasamos a otro momento de la cerámica, con arte verde. Entonces hay esta edición que a mí me entusiasma muchísimo recordar. ¿Qué ha pasado en México? Con estas piezas del grupo Cono 10, que bueno, Cono 10 fue un colectivo mexicano de artistas que ya no se denominaban ni escultores, ni ceramistas, ni pintores, sino ceramistas, ¿no? Ellos lucharon mucho para que su trabajo fuera reconocido en las esferas artísticas, en las galerías, en los museos, ¿no? Y que sus piezas fueran exhibidas y también vendidas. Y bueno, el grupo estaba encabezado por Alberto Díaz de Cosio. Y bueno, se distingue mucho su paleta de colores, también su forma de trabajar, que son como estos chorreados, ¿no? En las pinturas, estas como trompetitas, también como forma orgánica, es muy lindo, ¿no? Y aquí ya estamos viendo artistas que no ocupan la cerámica totalmente de forma utilitaria, sino también contemplativa, ¿no? Ya, pues no sé, trabajar en formas diferentes. La canasta es muy linda porque está hecha como con churritos de arcilla, ¿no? Y bueno, ya igual. Y pues es muy distintivo también el trabajo entre los artistas, ¿no? Se distingue de Aura Suárez, que es un poco más terroso, ¿no? Acabados un poco más, no prolijos. A diferencia de justo esta Luisa Reynoso, que es este tipo de pintados como más, vegetales, florales, ¿no? O ya el de Graciela Díaz de León, que pues también son colores neutros, ¿no? Formas geométricas simples, esferas, cubos. Y bueno, también es eso, cómo ellos fueron innovando en este aspecto de la cerámica. Y bueno, no, esa es muy linda. Y bueno, y al día de hoy, pues justo le abre paso a los artistas pues contemporáneos, ¿no? A que puedan hacer estas experimentaciones, tener un lenguaje propio, y eso que un poco plantea la exhibición en la parte central. Entonces, aquí sí. Las primeras escuelas o talleres que se hacen en torno al barrio de la cerámica para hacer una profesionalización de la forma de trabajo, ¿no? Y pues con esto a su vez se hace una proliferación del oficio, es decir, ya se empiezan a crear diferentes escuelas, talleres de artistas, y cada quien empieza a crear piezas, ¿no? Y bueno, esta pequeña sección de aquí pertenece al artista Gustavo Pérez, que es de los artistas mexicanos ceramistas más reconocidos de forma tanto nacional como internacional. Y justo, un dato curioso es que él inició siendo ingeniero arquitecto,
y después se dedicó a la cerámica. Y creo que podemos ver un poco de ese conocimiento arquitectónico de formas, de volúmenes en su cerámica. Y lo que hace mucho es jugar con los volúmenes, con formas geométricas, y las comprime, ¿no? Las interrumpe, hace cortes, generando pues tensión entre las piezas, también son piezas muy elegantes, ya con un sentido más de decoración, de apreciación, que realmente que son utilitarias, que obvio se pueden ocupar, pero yo no quisiera poner ahí mi plátano madurado, Sí. creo que es un poco más para que sean las protagonistas del espacio. Y pues bueno, aquí justo es lo que yo les platicaba un poquito, como estas comparaciones que hace el curador Juan Coronel entre diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos piezas chinas y pues bueno, cómo comparten estas similitudes estéticas con estas piezas. Los colores oscuros, los colores claros, ¿no? Estos paisajes también que se representan. O, o bueno, por ejemplo, también aquí las jarras pulqueras, ¿no? Que pues antes de la cerveza, el vino, el agua en las haciendas se servía pulque también. Esta bebida considerada hasta, pues con propiedades curativas, ¿no? Hasta cierto punto. Y pues bueno, como alrededor de esa bebida se crea como toda esta, pues todo este mercado, por así decirlo, sobre las jarras pulqueras y cómo también sirven como un soporte para contar la historia, ¿no? La historia nacional. Y bueno, esta también sección está interesante porque lo que propone Juan Coronel es una comparación entre culturas tanto africanas con las culturas de Guerrero, ¿no? Cómo comparten similitudes en la forma de trabajar el barro, por ejemplo, dejando el barro con estos engobes color crema y luego pues pintándolas con estos engobes color rojo, ¿no? Ladrillo. Y pues también un poco su propuesta es esa, ¿no? O sea, como si no tuviéramos las fichas técnicas y vemos las piezas juntas, pensaríamos que es una misma región, ¿no? Justo por estas similitudes que comparten. Bueno, pues de este lado tenemos estas piezas de Claire Littman, que es una artista de Francia que se establece en Xochimilco, me parece, y ella también fue alumna de Gustavo Pérez, ¿no? Y como podemos repetir en la misma escuela, pero trabaja el barro de formas diferentes. Ella tiene formas más orgánicas también. Crea sus propias arcillas, bueno, su propia pasta cerámica, juntando 5 tipos de arcillas diferentes. Y sus colores. Sí, los colores también cambian mucho, ¿no? Y pues la experimentación que se propone, ¿no? Con la cerámica, que ya también son piezas un poco más de diseño, ¿no? Sí. Sí, de ornando. Este es muy bien. Y pues bueno, así varios artistas empiezan a experimentar, crean su propia lenguaje artístico, ¿no? En este material que por un lado es muy accesible, muy dócil también en el sentido de que es tierra mojada y luego caliente se hace rígida, pero al mismo tiempo también tiene su complejidad, ¿no? Y lo vamos a ver en esta otra sección. Bueno, pues ya escuchamos a la señorita. Es increíble todo lo que puede decirnos un objeto de una época, de arte, de historia, de todo ese proceso evolutivo que ha tenido hasta llegar pues a lo actual, ¿no? Pero me voy a regresar porque nos brincamos desde acá, sobre todo en lo prehispánico, como que se fue más a lo moderno. Vamos a regresarnos porque me interesa también cómo fue creciendo pues en Mesoamérica y en Europa y en Asia pues, estos procesos, y como vimos son dos partes. Bueno, nos quedamos aquí donde estas figuritas se utilizaban para remover energías negativas, sacar enfermedades,
Ya de ahí, pues nos pasamos acá, que esto no lo, no lo vimos. Bacín, primera mitad del siglo XIX. Pues todos tienen en un momento dado sus fichas técnicas, ¿no? En donde uno puede leer, pero pues también es importante que alguien, una guía, pues que ya está especializado en esto, pues nos diga con datos que no nos dicen las fichas técnicas. Miren nada más todo esto, cómo fue ese proceso. Tenemos aquí mosaicos de León de la segunda mitad del siglo XVII, cómo fueron también perfeccionándose. Las macetas del siglo XVII, wow, increíble. Continuidad cultural. Estas obras se analizan primordialmente desde sus cualidades estéticas. Ahí está. Enfoque antropológico del siglo XVIII. Y aquí tenemos un Platón de 1930. Por acá también totonacas estas, miren. Barro moldeado barro moldeado de Baja California. Por allá también animales zapotecas. Estas. Esto también un saumerio. Tojolaba, ¿cómo? Tojolabal. Saumerios, estos dos blancos. Guajolote alcancía. Chatina. Como que la señorita no nos quiso explicar todo el proceso de las figuras prehispánicas y del siglo XVII y XVIII. Se fue más a lo moderno, a lo estético, a lo actual. Y para mí, a lo estético, a lo actual. Y para mí, huichol, aquellos, miren, que ahorita ya se utilizan otros tipos de herramientas para lacandones, miren, de barro, un enfriador, nagua, venado macho, huichol, sorprendente. Ya ahorita las artesanías huicholes ya son más coloridas, utilizan otro tipo de herramientas. Jarra de 1930, miren nada más. Esto es lo que me interesaba mostrar, pero aquí dice también encuentros culturales lomozárabe. Bueno, aquí ya es una mezcla ya con la península ibérica. Genial. ¿Cómo una cultura no puede ser 100% pues, original y conforme pasa el tiempo se va entretejiendo con otras culturas, con otras técnicas, otros modelos y se van naciendo nuevas formas, colores, acabados? Siglo XIX, increíble. Y bueno, aquí ya llegamos, esto creo que ya lo había mostrado, el comercio. Y bueno, esto ya también lo había explicado la señorita, pero quise regresarme porque no podía dejar. Estos me encantaron, los pulqueros, increíbles. No, está fenomenal esto. Bueno, voy a cortar porque voy a tomar algunas fotos. Pues estamos en el Palacio de Iturbide. En el Palacio de Iturbide. Y y aquí vienen más técnicas, más acabados. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a la señorita, a ver dónde se me perdió, pero por acá, por este lado no ha ido. Que de hecho aquí es otra. Ah, wow, miren nada más esto. Son náhuatl, todos estos. Increíble. Qué hermoso está todo esto. Miren nada más este pulpo. Uy, uy, uy. Miren este pulpo. Ay, está genial. Con
Bueno, déjenme. Aquí tenemos una cerámica, un espejo nada más. Aquí estamos. Alimentos fermentados, la cerveza o incluso mole, ¿no? Manuela tiene una pieza que hace con mole o en donde mete el frito con maíz, por ejemplo. Todos esos materiales pues van produciendo diferentes efectos. Y bueno, esta es una especie de vestuario, que es experimentación. En total son 150 jarritos, pero aquí solo tenemos 60 más o menos. Y bueno, es también las posibilidades técnicas que tiene la cerámica y el barro, que como vemos tiene un origen muy ancestral. Puede tener muchas posibilidades, pero también tiene esta complejidad, ¿no? De conocer los componentes, ¿no? Por ejemplo, qué tanto arcilla, qué tanta... Para hacer una pasta cerámica se le pone arena, ¿no? Entonces, qué tanta arena, qué cosa vas a hacer y cuánto material necesitas, ¿no? Y las funcionalidades, porque también inclusive se construían viviendas. Sí, sí, o por ejemplo, la mobiliario que está en la parte de allá atrás, también es muy interesante, ¿no? Y bueno, es un poco, o sea, un poco de la historia del barro de la cerámica. Obviamente no se puede abarcar todo porque es extenso, ¿no? Bueno, nos preguntaba, ¿pero por qué no incluyeron a tal región y esto? Pues bueno, no sé, pues, quisiéramos, ¿no? Pero no nos alcanza el museo. Y pues bueno, esta exhibición va a estar abierta hasta el 13 de septiembre. Todos los días tenemos visitas guiadas a las 12 y cuarto de la tarde. Y a partir del 27 de julio, esta semana, vamos a tener una actividad a las 12:30 y 1:30, que es una sala sensorial. Preparamos un espacio para que personas con discapacidad visual pues puedan conocer las piezas de barro tocándolas. Precisamente aquí abajo no podemos, pero ahí sí podemos tocarlas, tocar desde la arcilla, cómo se siente una pasta humectada, y luego pues hacemos un taller de barro. Esto pues va a ser una actividad que tenemos todo el verano hasta el 14 de agosto, y pues igual es gratuito por si gustan regresar en otra ocasión y vivir esta otra experiencia, ya con la visita y el conocimiento de las piezas, pues son muy bienvenidos. Igual traer a familias, a sus familias, a niños también es para ese espacio, ¿no? Para un ambiente inclusivo. Y pues bueno, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos a la señorita, la invitación, y pues quienes tengan oportunidad de viajar a la Ciudad de México, al Palacio de Iturbide, para vivir esta experiencia con el barro de manera inclusiva. ¿Sí? Toca, juega y aprende. Ahora sí que me acordé del papalote museo del niño. Pero miren, esos pulpos en el jarrón son una chulada, qué barbaridad. Miren, aquí es Bueno, déjenme buscar porque aquí es el número 13. Déjenme regresarme, pero también me interesa tomar algunas fotos. Porque cerámica ilustrada. Cerámica ilustrada está genial. Uy, miren estas cadenas vía de cadenas. Horizontales, cerámica de alta temperatura, modelado a mano, Zapopan, Jalisco. Wow. Bueno, pues me voy a regresar. Vamos a dar. Pues miren, este es el Palacio de Iturbide, y también me decían que también allá arriba hay exposición de madera.